Buenas, en este segundo video de estabilidad vamos a ver otro ejercicio que es una variante respecto del problema 1, pero ya donde nos entregan un circuito y varios parámetros más, ¿ya? Y claro, nos piden un poquito más de cosas. Bien. Entonces el enunciado nos dice que se tiene un generador sincrónico que se ve en la figura, que tiene una constante de inercia de 5.66 megajoules por megaampere. La resistencia han sido despreciadas y las reactancias están expresadas en una base común. El generador está entregando una potencia real de 0.67 por unidad. La 0.67 de la potencia máxima tienen que considerar que le llega a esta barra de la potencia máxima que puede generar la máquina síncrona, ¿ya? Luego nos dice que la magnitud del voltaje en la barra 1 es de 1.1, ¿ya? Y si, bueno, nos dicen que es la magnitud solamente, esta debe tener un ángulo asociado, ¿ya? Que hay que encontrarlo. Luego nos dicen que hay que asumir una tensión 1 ángulo 0 de la barra infinita, que significa que el sistema esté conectado a la red, ¿ya? Y nos dan las reactancias de la generador, transformador y la línea, ¿bien? Entonces, acá les voy a hacer así un poquito un recuerdo y también de los casos como normales que se ven en estos tipos de problemas. Que cuando ustedes les pidan el tiempo máximo de libramiento es ocupar esta fórmula, ¿ya? Que acá está la constante de inercia, que en esta fórmula, cuando ustedes se la entreguen en megajoule por MVA, el 5.66 va solo acá, ¿ya? No tienen que poner ni un 10 elevado a 6 ni nada, ¿ya? Porque bueno, si ustedes ven la unidad, este mega se les cancela con este mega, ¿ya? Bien, y acá están los ángulos críticos y el inicial de la gráfica, que hay que encontrarlos, ¿bien? Y estos los consideramos que están en radianes, ¿ya? La frecuencia de operación, generalmente 50 Hz, y la potencia mecánica máxima que puede suplementar el generador, que acá serían los 0.67. Bien, luego acá recordándoles que también antes de la falla, la expresión siempre es así, bien. Y si asociamos para este tipo de problemas siempre tienen así como un circuito genérico, ¿ya? Que tomamos como esta referencia a utilizar, ¿bien? Entonces, el de antes de la falla, ya, tiene esta expresión y si lo expandimos queda así, ¿bien? El X equivalente son como la reactancia vista hasta la barra 1, desde lo que esté acá hasta la barra 1, ¿ya? Sin considerar esto, ¿bien? Luego el durante la falla va a ser la misma expresión así, de esta, pero la reactancia va a cambiar, ¿bien? De este circuito que ustedes tengan, tienen que dejarlo de esta forma y solamente nos interesa la reactancia que está acá, ¿bien? Y el después de la falla, ya dependiendo de lo que les digan el enunciado, puede cambiar, ¿bien? Entonces acá están los datos, la tensión en la barra infinita, la tensión de la barra, la potencia que llega a la barra 1, la constante de inercia. Bien, entonces primero siempre hacemos ya el esquema por unidad de antes de la falla del sistema, ¿ya? Aquí reemplazo los datos, la barra, que esta es su magnitud, acá está la barra infinita, que le llega esta tensión acá. ¿Bien? Entonces primero lo que hacemos ya es reducir el circuito, ¿ya? Estos dos están en paralelo y nos queda de esta forma, ¿bien? Luego el circuito nos queda así, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos pide el inciso A? Nos pide calcular la tensión interna del generador para la condición dada, ¿ya? Entonces nos piden esta tensión, ¿bien? Entonces si el circuito ya lo reducimos y lo tenemos de esta forma, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Necesitamos encontrar el ángulo del voltaje en esta barra, ¿bien? Porque si encontramos la expresión del voltaje en esta barra, después podemos encontrar la corriente del circuito, que en por unidad va a ser la misma para todo esto, para todo este sistema. Y luego para encontrar la corriente simplemente es esta diferencia potencial dividida en esta reactancia, ¿bien? Entonces,
para encontrar la magnitud en este ángulo, ocupamos todos los parámetros que están asociados a la barra 1 con la ecuación potencia-ángulo, ¿ya? Porque la ecuación potencia-ángulo relaciona la potencia que le llega a una barra, la tensión de la barra, la tensión de referencia, que es la barra infinita, y la reactancia equivalente hasta esa barra, ¿ya? Que es todo lo que le llega hasta acá, de esta barra. Bien. Y si usamos el X equivalente, que es simplemente esta reactancia, que reduje de acá, nos queda de esta forma. Bien. Y acá nos interesa despejar el ángulo, ¿ya? Entonces el ángulo nos dio 8.7587 grados. Y así de esta forma nos queda la tensión en la barra 1. Bien. Luego calculamos la corriente mediante la diferencia de los potenciales con los voltajes nodales. Bien. Y así nos queda la corriente por unidad también. Y como todo esto en circuito en serie, así a simple vista, la corriente es la misma. Bien. Entonces, ahora que tenemos la corriente, nosotros necesitamos encontrar la tensión interna del generador. Bien. Que por eso es simplemente hacer un LKB en esta malla, ¿ya? Ustedes pueden hacer un LKB acá, ¿bien? O también un LKB acá, ¿ya? Van a llegar a lo mismo, ¿bien? Entonces, yo la referencia que tomé fue hacer un LKB acá, ¿ya? Y la tensión interna del generador me dio 1.2786 con un ángulo de 18,5778 grados. Que eso sería el inciso A. Bien. Y luego nos dice, para la otra pregunta, considere que ocurre una falla trifásica en la barra 1. Bien. Bueno, también si les dice que ocurre una falla trifásica, acá tienen que asumir que estamos en la secuencia positiva nomás analizando este esquema, ¿ya? Entonces, considere que ocurre una falla trifásica en la barra 1 a través de una reactancia de 0.059 por unidad, que esta tienen que considerar que es su Z falla, y que luego de ser despejada el sistema queda igual a la original, ¿ya? Esto es lo que les dice que la condición de antes de la falla va a quedar igual que después de la falla, ¿bien? Y nos pide calcular la ecuación potencia-ángulo de antes de la falla, ¿ya? Nos pide la magnitud y que haga en función del seno del ángulo. Bien. Entonces, acá estamos. Entonces, este es el circuito que nos queda luego de encontrar la tensión interna. Bien. Y acá, como digo, lo vamos a analizar para cada instante. Bien, entonces primero aplicamos la ecuación potencia-ángulo antes de la falla. Ahora que encontramos la magnitud de la tensión interna. Bien. Siempre para antes de la falla hay que encontrar la reactancia equivalente de todo el sistema que tenemos acá, ¿ya? Para este caso es simplemente sumar esta reactancia, ¿ya? Y llegamos a este valor, ¿bien? Que acá se me fue a poner que es por unidad. Por unidad, ¿bien? Y acá solamente ustedes trabajan con las magnitudes para esta parte, ¿ya? Porque acá les interesa conocer la magnitud nomás que pueda tener esta ecuación, la ecuación de potencia-ángulo, ¿ya? Porque para esto después lo queremos graficar, ¿bien? Luego, esto sería ya la letra B, ¿bien? Que, si bien recuerdo, nos piden para antes de la falla. Sí, eso sería el inciso B, para antes de la falla, ¿bien? Entonces, ya, aquí un poquito más complicado, que es durante la falla, que a nosotros en el enunciado nos dicen que ocurre una falla en la barra 1 y que luego hay una resistencia asociada de 0.059. Sí, a través de una reactancia de 0.059. Bien. Aquí está, esta es la reactancia, ¿no? Voy a cambiarlo. Ya. Entonces, este es el esquema que tenemos nosotros, ¿ya? Nos dicen que hay una falla. Acá tenemos su voltaje en la barra, ¿ya? Tenemos todos los parámetros que necesitamos, ¿bien? Entonces, luego, lo que debemos hacer es buscar este circuito, ¿ya? Dejar el circuito de esta forma y nos interesa solamente esta reactancia, ¿ya? Para analizar el caso durante la falla.
Bien. Entonces, ya. Inicialmente tenemos este circuito. Y si podemos observar acá, tenemos una conexión estrella. Acá está el neutro. Y hacemos una transformación estrella delta. Bien. Que de esta estrella nos interesa el delta que está acá. Y nos interesa el que está acá arriba. Bien. Entonces, la transformación estrella delta, por ejemplo, si yo quiero el que está acá arriba, bien, siempre en el numerador va a ser este término por este, luego este por este y este por este. Bien, entonces como nosotros queremos la reactancia que está acá, el denominador se divide por esta reactancia. Bien, y así queda de esta forma. Bien, en el X1. Y el circuito nos queda así, como les mencionaba previamente. Luego se aplica la ecuación potencia-ángulo durante la falla en la barra 1. Bien, aplicamos la magnitud de la tensión interna, la barra infinita y la reactancia. Bien, que al final en estos casos siempre lo que la reactancia va variando. ¿Ya? Y nos queda de esta forma durante la falla. Bien, y luego la ecuación potencia-ángulo después de la falla. Como el enunciado nos dice que luego de ser despejada esta falla, el sistema queda igual al original. O sea, queda de la misma forma que antes de la falla. Bien, y su ecuación potencia-ángulo es la misma. Bien. Luego nos vamos a la gráfica. Bien, que nos queda de esta forma. Que esta sería ya para el durante la falla, que acá tienen que observar su amplitud. Para el antes y después de la falla, presenta esta amplitud. Bien. Y acá, si ustedes se recuerdan del primer video, hacemos los intersectos para encontrar los ángulos, el ángulo crítico, y con este punto acá para el ángulo máximo. Bien. Elegimos las áreas para luego poder despejar el ángulo crítico. Bien. Entonces buscamos cada ángulo, ¿ya? Para el primer ángulo es igualar esta constante con esta función. Bien. Y nos queda de esta forma. Yo acá se las dejo en grados y en radianes. ¿Bien? Luego, por simetría de la gráfica, ¿qué quiero decir con simetría? Que como acá tengo una constante y tenemos que asumir que esta función que hicimos acá es simétrica, tanto esta distancia como esta distancia son las mismas, podemos decir que si yo tomo 180 grados y le resto este ángulo, va a ser esta misma distancia. ¿Bien? Y ahí nos queda. Y este está en grados. Luego procedemos a hacer las integrales para encontrar esta área y esta. Primero la integral para el área de acá sería integrar desde el ángulo inicial hasta el ángulo crítico. Estoy integrando esto. Y luego necesito restarle este término. Que ese término acá va a ser 0.617 por el seno del ángulo. ¿Bien? Que eso es lo que tengo acá reflejado. Bien. Entonces acá ustedes, como en el video anterior, la desarrollan y luego dejan esta expresión reducida para después poder igualarla a la otra área. Bien, y luego para la segunda integral yo voy a integrar toda esta área, que es el 2.1029, que es por el seno del ángulo, ¿ya? Y necesito restarle esta otra área, ¿bien? Que sería el 0.67 integrado de acá hasta acá. ¿Bien? Y eso es lo que se ve observado acá. Desarrollan la integral, reducen lo que puedan reducir y la dejan en su forma mínima. Bien, luego si igualamos las áreas, bien, simplifican los términos que se puedan, ordenan la ecuación y despejan el ángulo crítico. Bien, acá yo le dejo en radianes y en grados. En la respuesta se lo pedía en grados. Bien, y finalmente para el tiempo, acá reemplazar las variables que les decía inicialmente, ¿ya? Que son puros datos del enunciado nomás. Bien. Y nos da un tiempo máximo de libramiento de 0.45 segundos. Bien. Entonces eso sería por este segundo video. ¿Ya? Espero que les hayan servido para que vayan bien preparados para mañana.
Cualquier consulta me pueden mandar un correo.